La nieve caía sin descanso, cubriendo los tejados, los autos y las calles con un silencio blanco. Era Nochebuena, y mientras la ciudad brillaba con luces doradas, risas y música, en un pequeño apartamento del tercer piso solo se oía el zumbido débil de un calefactor viejo. María Ramírez, una mujer de rostro sereno pero agotado, permanecía frente a la nevera abierta, mirando dentro como si algo nuevo fuera a aparecer por milagro. Pero no, solo había media zanahoria mustia, 2 papas pequeñas, un trozo de cebolla y medio litro de leche a punto de cortarse. Cerró la puerta despacio, sintiendo cómo el frío de afuera se colaba incluso dentro de su pecho. Se frotó las manos para calentarse un poco. En la pared colgaba un calendario arrugado con un dibujo infantil de un árbol de Navidad. Abajo, en letras torcidas, su hija había escrito con lápices de colores: «Feliz Navidad, mamá». «Mamá». La voz dulce de Lucía rompió el silencio. La pequeña apareció descalza, con su cabello rubio cayéndole sobre los hombros y los ojos grandes llenos de curiosidad. «¿Vamos a tener cena de Navidad?». María se giró con una sonrisa cansada pero sincera. «Claro que sí, mi amor. Voy a hacer una sopa bien rica». «¿Sopa otra vez?», preguntó Lucía con una mueca divertida. «Sí, pero esta será especial. La haremos con cariño extra». La niña rió bajito. Tenía solo 5 años, pero ya comprendía que las cosas eran difíciles. Veía cómo su madre suspiraba cuando abría la cartera vacía. Veía cómo se servía porciones pequeñas para que a ella le alcanzara más. Lucía nunca se quejaba. Siempre aceptaba. Mientras María pelaba las papas, el viento golpeaba las ventanas con fuerza. El calefactor chispeó y casi se apaga. Ella lo miró con preocupación. No podía usarlo mucho. La última factura de luz había llegado más alta de lo que podía pagar. Desde que perdió su empleo en la lavandería del barrio, sobrevivían con lo que aparecía: limpiar casas, lavar ropa ajena, cuidar ancianos. Pero hacía semanas que nadie la llamaba. Cortó la zanahoria con paciencia, aprovechando cada trozo. «Mamá, ¿papá va a venir para Navidad?», preguntó Lucía con inocencia. El cuchillo se detuvo un segundo. María sintió una punzada en el pecho, pero siguió picando sin mirar. «No, cariño. Papá está muy lejos. ¿Se olvidó de nosotras?». «No lo sé, amor», respondió en voz baja. «Pero estamos bien. Nos tenemos la una a la otra». Lucía asintió despacio. Luego subió al sofá viejo y pegó la frente contra el vidrio empañado de la ventana. Afuera, el mundo era blanco y silencioso. Las familias caminaban con bufandas y bolsas de regalos. Los niños reían entre copos de nieve. Lucía miraba todo eso como si fuera un sueño lejano. María se acercó y le acarició el cabello. «¿Tienes frío?». «Un poquito, pero la sopa va a calentarme, ¿verdad?». «Sí, mi amor. Va a ser la sopa más caliente y más buena del mundo». Encendió la hornilla y dejó que el fuego azul iluminara la cocina oscura. El olor de las verduras empezó a llenar el aire. Era poco, pero al menos olía a hogar. Lucía se quedó mirando el fuego, fascinada. «Mamá, si le ponemos amor, ¿sabe mejor?». «Sí», sonrió María. «El amor siempre mejora las cosas». Pasaron unos minutos en silencio. El reloj marcaba casi las 6. Afuera, el viento aullaba, la nieve seguía cayendo espesa. María miró por la ventana. No había nadie. Las calles se vaciaban rápido. Era una noche para estar en casa, junto al fuego, si una tuviera fuego. Lucía bostezó. «Mamá, ¿puedo poner mi muñeca en la mesa para que también cene?». «Claro que sí. Hoy todos cenamos juntos», dijo María, fingiendo alegría. Puso la mesa con 2 platos viejos y una vela pequeña, que encendió para dar un poco de calor visual. En la llama temblorosa se reflejaban sus ojos cansados, llenos de una tristeza que no se atrevía a decir en voz alta. De repente, Lucía frunció el ceño y señaló hacia la ventana. «Mamá, mira». María se acercó. En medio de la tormenta, una figura se movía lentamente por la acera cubierta de nieve.
Era una anciana, encorvada, vestida con un abrigo gris delgado, sin guantes ni gorro. Su cabello blanco estaba empapado, pegado al rostro. Caminaba sin rumbo, tropezando, como si no supiera a dónde ir. «Mamá, se va a caer», susurró Lucía alarmada. «Se va a congelar». María sintió el corazón encogerse. Sabía lo que era el frío, sabía lo que era no tener a dónde ir. Durante unos segundos dudó, mirando a su hija, mirando la tormenta, mirando su olla humeante. Luego tomó una decisión. «Quédate aquí, Lucía». «No, voy contigo», protestó la niña, decidida. María la miró. Había en esos ojos una valentía que no podía negar. «Está bien, pero abrígate bien y ponte el gorro». Cogió una manta vieja del sofá y bajaron las escaleras corriendo. El edificio era oscuro, húmedo, con paredes descascaradas. Cuando abrieron la puerta principal, el viento helado las golpeó con fuerza brutal. A lo lejos, la anciana seguía caminando, doblándose bajo la nieve. «Señora», gritó María corriendo hacia ella. «Espere». La anciana se volvió despacio, confundida. Su rostro estaba pálido, sus labios morados. «No, no sé dónde estoy», murmuró con voz débil. María puso la manta sobre sus hombros. «Venga con nosotras, está muy fría, en casa hay sopa caliente». Lucía tomó su mano helada y la apretó. «Sí, señora, venga». «Adentro está calentito». La anciana las miró con ojos húmedos, como si no creyera que alguien aún podía ser amable. Y así, bajo la nevada más dura del año, una madre pobre y su hija llevaron a una desconocida a su pequeño hogar, sin saber que aquella decisión cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del pequeño apartamento, la llama azul de la hornilla era el único punto de calor. El aroma de las verduras hervidas llenaba el aire, mezclado con el olor a pintura vieja y humedad. María removía lentamente la sopa, observando cómo el vapor subía en espirales, como si de algún modo pudiera espantar la tristeza. Lucía estaba sentada sobre una de las 3 sillas que quedaban en la cocina. Balanceaba las piernas, observando a su madre con atención. «Mamá, ¿cuándo comeremos?» «En unos minutos». «Mi amor, tiene que hervir bien para que esté rica». «¿Y después cantamos villancicos?», preguntó la niña esperanzada. María la miró con ternura. «Claro que sí». Encendió una pequeña radio vieja y de entre los chasquidos surgió una melodía navideña. La voz de un coro distante llenó el silencio. Lucía comenzó a tararear, abrazando su muñeca de trapo, la misma que había heredado de una vecina años atrás. «¿Crees que Papá Noel vendrá este año?», preguntó la niña, sin levantar la mirada. María sintió un nudo en la garganta. «Tal vez», respondió despacio. «A veces los milagros llegan cuando menos los esperas». Mientras tanto, el viento golpeó las ventanas con más fuerza. María pensó en el dinero que debía, en la factura de electricidad que aún no había pagado, en el alquiler atrasado. Cada pensamiento era un peso más sobre su pecho, pero cuando miraba a su hija, esa carga parecía un poco más liviana. Lucía la observaba en silencio, como si leyera su mente. «No estés triste, mamá. Cuando crezca, voy a trabajar y compraré una casa grande para las 2». María se agachó para quedar a su altura. «No necesitas prometerme eso. Ya me haces feliz solo con estar aquí». De pronto, un ruido fuerte vino del pasillo. Alguien cerró una puerta con violencia. El viento se filtró por las rendijas. María se estremeció. La vieja estufa titiló y casi se apaga. «Por favor, aguanta un poco más», murmuró en voz baja, como si hablara con un ser vivo. La sopa comenzó a hervir lentamente. María sirvió un poco en un cuenco para probarla. El sabor era simple, casi insípido, pero caliente. «Está lista», anunció con una sonrisa. Puso los 2 platos en la mesa, al lado de la vela encendida. Lucía se subió a la silla y miró la sopa con ojos grandes. «Parece rica», dijo. «Lo es la cena de Navidad». María unió las manos. «Demos gracias, hija». «¿Por qué?». «Por lo poco que tenemos y porque todavía estamos juntas».
Lucía imitó el gesto de su madre. «Gracias por la sopa, por mamá y por mi muñeca», dijo con voz temblorosa. María no pudo evitar sonreír. Mientras comían, afuera la tormenta se volvía más violenta. Los copos golpeaban los cristales como pequeños tambores. En el edificio se escuchaban pasos lejanos, puertas cerrándose, risas apagadas. En ese barrio todos se conocían, pero cada quien sobrevivía como podía. Mamá, susurró Lucía, «¿Crees que la gente allá afuera tiene frío?» «Algunos, sí. Entonces, si pasa alguien, ¿podemos darle un poco de sopa también?» María la miró, conmovida por la pureza de aquella niña que nunca conoció el lujo, pero sí el amor. «Claro que sí, mi cielo. Si alguien llama a la puerta, compartiremos lo que tengamos». Lucía asintió feliz y siguió comiendo. María, en cambio, la observó en silencio. Se preguntó cuántos niños en el mundo dormían con hambre esa noche, cuántas madres fingían una sonrisa mientras escondían el vacío en el estómago. Terminó su plato y apagó el fuego. La radio seguía sonando, pero el coro se volvió más débil. Solo quedaba el sonido del viento y el corazón tranquilo de dos almas que, aunque pobres, se tenían la una a la otra. Lucía bostezó. «Tengo sueño. Ve a la cama, mi amor. Yo lavaré los platos. ¿Y tú?» «Yo voy después». La niña se levantó, arrastrando su muñeca por el suelo. Antes de entrar al cuarto, se volvió. «Mamá, ¿y si mañana tenemos suerte?» «Tal vez sí», respondió María, con una voz que quiso sonar segura. «La suerte llega a los corazones buenos». Lucía sonrió, cerró la puerta y desapareció. María se quedó sola en la cocina. Miró la olla casi vacía, el fuego apagado, la vela que se consumía lentamente. Todo parecía tan pequeño, tan frágil, pero al mismo tiempo había algo sagrado en aquel silencio. De pronto, un golpe suave resonó en la ventana. María se acercó. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero entre los copos, una sombra se movía lentamente. Una figura delgada, encorvada, perdida. Su corazón dio un vuelco. «¿Qué es eso?», susurró. Sin saberlo, en ese instante, el destino comenzaba a escribir una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El sonido del viento se colaba por las rendijas de la ventana, ululando entre los marcos de madera. María se frotó los brazos, intentando espantar el frío. Afuera, los copos caían más densos, como si el cielo entero se estuviera derrumbando sobre la ciudad. Pero lo que vio a través del vidrio le heló la sangre. Una silueta pequeña, doblada por el peso de la tormenta, caminaba a duras penas por la acera. Llevaba un abrigo gris demasiado fino, sin gorro ni guantes. El cabello blanco le caía pegado a la cara. La mujer parecía desorientada. Miraba a todos lados, pero no parecía reconocer nada. «Dios mío», susurró María. Corrió al cuarto y golpeó suavemente la puerta. «Lucía, despierta, cariño». La niña se incorporó, frotándose los ojos. «¿Qué pasa, mamá?» «Hay alguien afuera. Una señora. Está caminando sola bajo la nieve». Lucía bajó de la cama de inmediato, arrastrando su muñeca. «¿Está bien?» «No lo sé. Parece perdida». María volvió a mirar por la ventana. La anciana se tambaleaba. Por un momento pareció que iba a caer. Lucía la vio también, y sus ojitos se abrieron de par en par. «Mamá, se va a caer. Se va a congelar». María sintió una punzada en el pecho. Conocía bien ese tipo de frío, ese que se mete en los huesos, el que no perdona. Pensó en pasar por alto lo que veía, quedarse adentro, proteger a su hija del viento helado, pero no pudo. Había algo en aquella figura que le recordó a su propia madre, que había muerto sola, en la pobreza, sin que nadie le ofreciera ayuda. «Quédate aquí», Lucía dijo mientras buscaba una manta vieja. «No, voy contigo». «No, es peligroso. Por favor, mamá, no la dejes sola», insistió la niña, con una determinación que no parecía de su edad. María la miró por un instante y cedió. «Está bien,
Pero ponte el abrigo más grueso y el gorro. Se vistieron a toda prisa. María envolvió una manta alrededor de su cuello, tomó otra en brazos y bajaron corriendo las escaleras del edificio. Las paredes estaban frías y húmedas, el pasillo mal iluminado. Cada paso resonaba hueco en el silencio de la noche. Cuando abrieron la puerta principal, una ráfaga de aire helado las golpeó con fuerza. La nieve caía como agujas. Lucía se refugió contra el abrigo de su madre. «Ahí está», señaló con su manita. La anciana se encontraba detenida en medio de la acera, mirando hacia la nada. Sus labios se movían, pero el viento se llevaba las palabras. María avanzó despacio, hundiendo los pies en la nieve hasta los tobillos. «Señora, ¿está bien?», preguntó en voz alta, acercándose con cautela. La mujer giró la cabeza lentamente. Tenía el rostro arrugado, los ojos claros y asustados. No sé dónde estoy», murmuró temblando. Su voz era un hilo casi imperceptible. María sintió un estremecimiento. «No se preocupe. Venga conmigo, por favor. Está muy fría». No quiero molestar». «No es molestia», insistió María, envolviéndola con la manta. «En casa hay sopa caliente». Lucía dio un paso adelante y tomó una de sus manos. Estaba tan helada que parecía de piedra. «Venga, señora, dentro está calentito», dijo la niña con voz suave. La anciana la miró con los ojos vidriosos. Una lágrima le corrió por la mejilla. «Eres un ángel». María apretó los labios para contener la emoción. «Vamos, despacio. No se preocupe, ya casi llegamos». El regreso fue lento. La anciana tropezaba con sus propios pies. María la sostenía por un brazo, mientras Lucía caminaba adelante, apartando la nieve con sus botas. Cuando finalmente subieron los 3 pisos y entraron al apartamento, un aire tibio y familiar las envolvió. «Siéntese aquí», dijo María, acomodándola en el sofá. Lucía corrió por otra manta y se la puso sobre las piernas. «Ya verá, se va a sentir mejor». La mujer seguía temblando. Sus labios estaban morados y las manos llenas de grietas. María fue a la cocina y llenó una taza con agua caliente. «Beba un poco, despacio». La anciana la tomó con ambas manos temblorosas. Lucía se sentó a su lado y la observó en silencio. «¿Cómo se llama usted?», preguntó con curiosidad. Por un momento, la anciana pareció confundida. Luego dijo con voz baja: «Rosaura». «Qué nombre tan bonito», sonrió Lucía. «Como una flor». La mujer sonrió apenas. «Sí, como una flor». María se acercó con un gesto amable. «Soy María, y ella es mi hija, Lucía. Está a salvo ahora, Rosaura». La anciana asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cómo agradecerles». Lucía se levantó de la silla, fue corriendo al cuarto y regresó con su muñeca de trapo. «Tome, para que no esté sola. Ella también se llama Rosaura». La anciana la tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Gracias, pequeña». María las miró a las dos, conmovida. El fuego bajo la olla seguía encendido, y un olor suave a sopa llenaba el aire. Por primera vez en mucho tiempo, el pequeño apartamento no parecía tan frío. Había calor de humanidad. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de esas 4 paredes, 3 almas encontraron refugio. Ninguna de ellas lo sabía aún, pero esa noche sería recordada para siempre como la noche en que un acto de compasión cambió 3 destinos. El reloj marcaba las 11:30. La tormenta seguía implacable, como si el mundo entero estuviera cubierto de algodón helado. Dentro del apartamento, María le puso un plato de sopa caliente a la anciana. El vapor subía lentamente, acariciando su rostro arrugado. Rosaura, así había dicho llamarse, intentó tomar la cuchara, pero sus manos temblaban tanto que derramó un poco. «No se preocupe», dijo María con suavidad, limpiando con un paño. «Ya está, tome despacio». Lucía se sentó frente a ella, con los codos sobre la mesa. «¿Vive cerca, señora Rosaura?». La anciana vaciló. «No lo recuerdo», respondió, mirando hacia la nada. «Salí a caminar
Y luego, no supe volver. María intercambió una mirada preocupada con su hija. Había algo en los ojos de aquella mujer, una mezcla de confusión y tristeza, como si su mente estuviera atrapada en un laberinto. ¿Tiene familia?, preguntó María con cautela. Sí, un hijo respondió, después de un largo silencio. Tomás, pero hace tiempo que no lo veo. ¿Sabe dónde vive? En una casa grande, con árboles, susurró, pero no sé en qué ciudad. Lucía frunció el ceño. ¿Y él no sabe que usted está sola? Rosaura bajó la cabeza. No quería preocuparlo. Solo salí un momento. Quería ver las luces. Eran tan bonitas. María le sirvió más sopa y la animó a comer. Está a salvo aquí, ¿sí? Puede quedarse esta noche. No quiero causar problemas. Ninguno, señora. Somos pobres, pero tenemos corazón, dijo María con una sonrisa sincera. Lucía asintió con orgullo. Sí. Mamá dice que compartir hace que la casa sea más cálida. Por primera vez, Rosaura sonrió de verdad. Era una sonrisa pequeña, temblorosa, pero iluminó su rostro marchito. Tu mamá tiene razón, niña. Después de cenar, María improvisó un pequeño lecho en el sofá con sábanas limpias. Descanse, señora. Mañana veremos cómo ayudarla a volver a casa. Rosaura tomó su mano con un gesto agradecido. Hace mucho que nadie me trata con tanta bondad. A veces lo único que necesitamos es eso, respondió María, un poco de bondad en medio del frío. Lucía trajo su manta favorita y la colocó sobre la anciana. Así dormirá calientita. Gracias, pequeña. Eres muy generosa. Mamá dice que ayudar hace bien al corazón. Rosaura acarició la cabeza de la niña. Tu madre te está enseñando lo más importante de la vida. María apagó la luz principal y dejó solo la pequeña lámpara del rincón. El silencio del apartamento se volvió suave, casi tierno. Se sentó un momento en la silla, mirando a las dos dormir, a su hija abrazada a su muñeca y a la anciana arropada con cuidado. El corazón le latía lento, lleno de algo que no podía explicar. Una mezcla de compasión y paz. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Aflojó su bufanda, se cubrió con una manta y se quedó despierta un rato más, escuchando los sonidos del viento. Pensó en su propia madre, en cómo había partido sin que nadie la ayudara. Si alguien la hubiera visto, si alguien hubiera hecho lo que yo hice hoy, pensó con un nudo en la garganta. El reloj marcó la medianoche. Feliz Navidad, susurró, casi para sí. A su lado, Lucía abrió los ojos soñolientos. ¿Ya es Navidad, mamá? Sí, mi amor. Entonces ya tuvimos un milagro, ¿verdad? ¿Un milagro? Sí, dijo la niña, mirando a la anciana dormida. La encontramos antes de que se congelara. María la miró con ternura. Sí, tienes razón, fue un milagro. Lucía sonrió, cerró los ojos otra vez y se quedó dormida. María se levantó, fue hasta la ventana y miró el cielo. La nieve seguía cayendo, pero algo había cambiado. El mundo, aunque cubierto de blanco, parecía más amable. Y en ese silencio, mientras la ciudad dormía, María no imaginaba que en algún lugar, a pocas calles de allí, un hombre desesperado buscaba a su madre entre la nieve. Un hombre cuyo destino estaba a punto de cruzarse con el suyo. El amanecer todavía estaba lejos. Afuera, la tormenta seguía azotando la ciudad, pero dentro del apartamento se respiraba una calma que hacía mucho no visitaba aquel lugar. El aire estaba tibio, no por el calefactor que casi no funcionaba, sino por la presencia de tres almas que, por un instante, habían encontrado refugio unas en otras. Rosaura dormía profundamente en el sofá, arropada con las mantas que María y Lucía le habían puesto. Su respiración era lenta y tranquila. Lucía, desde su cama, observaba a la anciana con curiosidad y ternura. Mamá susurró, ¿crees que sueña bonito? María sonrió desde la puerta. Seguro que sí, amor. Después de tanto frío, ahora está en paz. Lucía asintió y volvió a acurrucarse con su muñeca. ¿Y si mañana se despierta triste? Entonces le haremos reír, dijo María, apagando la luz.
así como tú haces reír a mamá cuando está cansada. La niña cerró los ojos y pronto el silencio llenó la habitación. María se quedó un rato más mirando el techo. Algo en su interior se había encendido, una chispa pequeña pero real. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no sentía solo la carga del dolor, sino el alivio de haber hecho lo correcto. Fue hasta la ventana. El vidrio estaba cubierto de escarcha. Afuera, los copos seguían cayendo, pero el viento ya no rugía tan fuerte. Se abrazó a sí misma y murmuró: «Gracias, Dios mío, por dejarme cruzar su camino». Cuando regresó a la sala, vio que Rosaura dormía con la muñeca apretada contra el pecho, como si abrazara un recuerdo. La escena era tan tierna que a María se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ojalá tu hijo te busque», doña Rosaura susurró. «Ojalá te encuentre antes de que sea tarde». Cerró los ojos un momento. En su mente aparecieron imágenes de su propio pasado, su madre trabajando hasta la madrugada, el padre de Lucía marchándose sin decir adiós, las promesas rotas. Se sintió cansada, pero también en paz. De repente, un sonido suave la despertó. Era Rosaura, que murmuraba algo entre sueños. «Tomás, hijo mío, no me dejes sola». María se acercó despacio y le tomó la mano. «Tranquila, señora, está a salvo». Rosaura se calmó poco a poco y sus labios dibujaron una sonrisa. La madrugada pasó despacio. Cuando el reloj marcó las 5, un resplandor gris comenzó a filtrarse por la ventana. Lucía se despertó con un bostezo. «¿Ya amaneció?», casi respondió María. «¿La señora sigue dormida?». «Sí, y eso es bueno. Significa que su cuerpo está recuperando fuerzas». Lucía se levantó y fue a mirar a la anciana. «Mamá, parece una abuelita de cuento». «Tal vez lo sea», sonrió María. «Tal vez los milagros vienen disfrazados de personas». Lucía se rió. «Entonces anoche conocimos uno». María se quedó pensando en esas palabras. Un milagro. Tal vez, sí, porque en medio de la pobreza, del frío y de la soledad, habían encontrado algo más grande que todo eso: la compasión. Al poco tiempo, Rosaura despertó. Sus ojos se abrieron despacio, confundidos al principio, pero al ver a Lucía junto a ella, sonrió. «Buenos días, pequeña». «Buenos días, señora Rosaura. ¿Durmió bien?». «Como no dormía en años», respondió, frotándose los ojos. María le ofreció una taza de leche caliente. «Beba despacio, le hará bien». «Gracias, hija. No sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí». «No tiene que hacerlo. Anoche solo hicimos lo que cualquiera haría». Pero Rosaura la miró a los ojos y negó suavemente. «No, no todos lo harían. Hay gente que ya no mira al que sufre. Ustedes me salvaron». María bajó la mirada, conmovida. A veces, el corazón se olvida de que aún puede dar. Y tú me lo recordaste. En ese momento, Lucía saltó sobre el sofá y abrazó a la anciana. «Entonces ya somos familia, ¿verdad?». Rosaura rió, sorprendida. «¿Familia?». «Sí, porque mamá dice que la familia son los que te cuidan, no solo los que tienen tu apellido». María iba a corregirla, pero se detuvo. Aquella definición era perfecta. «Tiene razón», dijo sonriendo. «Si anoche el cielo nos unió, debe ser por algo». Rosaura la tomó de la mano. «Eres una buena mujer, María. Dios te lo va a recompensar». María no respondió. No esperaba recompensas. Pero algo en su interior le decía que aquella anciana no había llegado a su puerta por casualidad, y mientras afuera el sol empezaba a asomar entre las nubes, sin que ellas lo supieran, a pocos kilómetros de allí, un hombre desesperado abría la puerta de una mansión vacía, llamando un nombre que el eco devolvía en silencio. «Mamá, Rosaura». El milagro de una noche estaba a punto de convertirse en el destino de 3 vidas. La tormenta había dejado su huella en toda la ciudad. Las calles estaban cubiertas por una capa espesa de nieve, los árboles inclinados bajo su peso, los coches enterrados como si el tiempo se hubiera detenido. En una zona mucho más acomodada, una mansión enorme se alzaba silenciosa, sus ventanas empañadas por el frío. Dentro, un hombre caminaba de un lado a otro, con el rostro pálido y los ojos inyectados de angustia. Era Tomás Méndez,
Un empresario joven, de traje impecable aunque ahora arrugado, con las manos temblorosas y el teléfono pegado al oído. Sí, ya llamé a la policía. Nadie la ha visto, dijo con voz tensa. Revisen también los hospitales, por favor. Tiene 78 años. No puede haber llegado lejos. Cortó la llamada y se llevó las manos al cabello. Desesperado. A su alrededor, el salón de la casa era perfecto. Sillones de cuero, una chimenea encendida, cuadros costosos, pero todo parecía vacío. El reloj marcaba las 6 de la mañana. La noche anterior había sido un infierno. Recordó el momento exacto en que notó la ausencia. Había ido a la habitación de su madre, como siempre hacía antes de dormir, para desearle buenas noches, pero la cama estaba vacía, la ventana entreabierta, el abrigo gris, desaparecido del perchero. ¿Por qué? Mamá, murmuró, golpeando suavemente la mesa. ¿Por qué saliste sola con este frío? Su asistente, Marta, entró con un abrigo sobre los hombros. Señor Méndez, los guardias revisaron los alrededores, pero no hay rastro de ella. Tiene que haberlo, respondió él con voz quebrada. No puede haberse desvanecido. Caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba cubierto de blanco. Una huella de pasos pequeños llegaba hasta el portón y se perdía en la calle. El corazón le dio un vuelco, tomó las llaves de su coche y salió sin dudarlo. «Señor, espere», gritó Marta. «Las calles están congeladas, es peligroso». «Más peligroso es que ella esté sola», respondió él, subiendo al auto. El motor rugió. Las ruedas patinaron sobre la nieve, pero Tomás no se detuvo. Condujo por avenidas desiertas, mirando a ambos lados, bajando la ventanilla para llamar su nombre cada pocos metros. «Mamá, Rosaura, contéstame». Su voz se perdía en el aire helado. El viento era tan fuerte que apenas podía ver a través del parabrisas. Pasó frente a tiendas cerradas, parques cubiertos de hielo, iglesias con las luces encendidas. Cada esquina le devolvía solo silencio. En un semáforo se detuvo un segundo y cerró los ojos. La culpa le quemaba el pecho. Hacía meses que apenas hablaban. Siempre estaba ocupado. Siempre había una reunión más, una llamada urgente, una excusa. Y cuando ella trataba de contarle cosas simples, una receta, una historia vieja, un recuerdo, él respondía con impaciencia. «Después, mamá. Estoy trabajando. Más tarde, te lo prometo». Pero ese más tarde nunca llegaba. Apretó el volante con fuerza. «Dios, si la encuentro, te juro que no volveré a dejarla sola». El amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. En una esquina, un barrendero empujaba nieve con una pala. Tomás bajó la ventanilla. «¿Ha visto a una mujer mayor, de abrigo gris, cabello blanco?» El hombre negó con la cabeza. «No, señor, pero anoche, cerca del barrio viejo, la policía dijo que vieron a alguien caminando sin rumbo». El corazón de Tomás se aceleró. «¿Barrio viejo? ¿Por dónde?» «Por la avenida del Molino, creo». Sin pensarlo, giró el volante y aceleró. El camino se volvía más estrecho, las casas más antiguas, los colores brillantes de la ciudad rica quedaban atrás, sustituidos por fachadas descascaradas y farolas parpadeantes. El coche se detuvo frente a un edificio de ladrillos, con escaleras estrechas y ventanas empañadas. Tomás apagó el motor. Algo dentro de él, una intuición, un presentimiento le decía que su madre estaba allí. Introstado, estaba acelendado, introstradomado, con frente prodeso, estrecha y dentredo. Subió los escalones con dificultad, el corazón golpeando en su pecho. Golpeó la puerta del primer piso, sin respuesta. Del segundo, tampoco. Cuando llegó al tercero, escuchó algo. Una voz infantil que reía, suave, cálida. «Mire, mamá», dibujé un sol. Tomás se quedó inmóvil. Esa palabra mamá resonó en su pecho como un eco. Golpeó la puerta. Desde adentro se oyó movimiento, pasos. Una voz femenina, cansada pero amable, preguntó: «¿Quién es?» «Por favor», respondió él, con la voz quebrada. «Busco a una mujer mayor. Se llama Rosaura».
Silencio. Luego, el sonido de un cerrojo girando. La puerta se abrió lentamente, y allí, frente a él, estaba ella, su madre. Envuelta en una manta, con la mirada sorprendida y una taza entre las manos. «¿Mamá?», susurró Tomás, con lágrimas en los ojos. Rosaura tardó un segundo en reconocerlo. Luego su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y confusión. «¿Tomás?». Él dio un paso adelante y la abrazó con fuerza, temblando. «Dios mío, te encontré». María y Lucía observaban desde el fondo, sin comprender del todo, pero sintiendo la emoción que llenaba la habitación. Afuera, el sol comenzaba a salir, derritiendo la primera capa de hielo, y con él algo también se derretía en el corazón de aquel hombre. El apartamento parecía más pequeño de lo habitual. El contraste entre el abrigo caro de Tomás y las paredes descascaradas era casi doloroso. El silencio pesaba, roto solo por el sonido del viento afuera. Rosaura aún no entendía del todo lo que pasaba. Miraba a su hijo como si lo viera a través de una neblina. «Tomás, ¿de verdad eres tú?». Él se arrodilló frente a ella, con lágrimas resbalándole por las mejillas. «Sí, mamá, soy yo. No sabes cuánto te busqué». María permanecía de pie, con las manos juntas, sin saber si debía intervenir. Lucía, aferrada a su muñeca, observaba en silencio. Era una escena que olía a reencuentro, pero también a culpa. Rosaura extendió la mano y acarició la cara de su hijo. «Te ves cansado. Estoy muerto de miedo, mamá. Pensé que te había perdido para siempre». Ella sonrió, débilmente. «Solo me perdí un momento. El corazón me pidió ver las luces de Navidad. Quería recordar cómo se sentía salir sin prisa, pero luego no recordé el camino de vuelta». Tomás apretó su mano con ternura. «No importa. Ya estás aquí». María sintió una punzada en el pecho. La forma en que él la miraba, la desesperación contenida, le recordó algo que había perdido hacía años. La sensación de tener a alguien que se preocupa de verdad. Lucía tiró suavemente de su falda. «Mamá, ¿podemos ofrecerle más sopa?». «Claro, mi amor». La niña llevó el plato con cuidado hasta la mesa, mientras Tomás la observaba con curiosidad. «¿Tú? ¿La ayudaste?», preguntó mirando a María. «Mi hija la vio desde la ventana», respondió ella. «Estaba sola, caminando bajo la tormenta. No podíamos dejarla allí». Tomás la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Usted no tenía por qué hacerlo». «No tenía, pero quise hacerlo». María lo miró con calma. «Nadie merece pasar una noche así». Hubo un silencio. Tomás respiró hondo, observando el apartamento. Los muebles viejos, las paredes húmedas, la estufa oxidada. Era evidente que aquella mujer no tenía casi nada, y aún así había compartido lo poco que tenía. «No sé cómo agradecerle», dijo finalmente. «No tiene que hacerlo. Si yo estuviera en su lugar, esperaría que alguien ayudara a mi madre». Lucía miró a Tomás con curiosidad. «¿Usted es el hijo de la señora Rosaura?». «Sí, pequeña. Entonces ya no está sola». Tomás sonrió por primera vez en horas. «No, gracias a ti y a tu mamá». María le sirvió una taza de té caliente. «Debe tener frío. Siéntese un momento. No quiero molestarlas». «No molesta», dijo ella con voz firme. «El calor se comparte». Tomás aceptó. Se sentó frente a la mesa donde horas antes María y Lucía habían celebrado su humilde cena de Navidad. En ese instante comprendió algo que el dinero no le había enseñado nunca, que la verdadera riqueza se mide en humanidad, no en posesiones. Rosaura tomó un sorbo de té y sonrió. «Mira, Tomás, tienen poco, pero tienen amor. Eso es lo que siempre quise para ti». Él bajó la mirada, avergonzado. «He estado tan ocupado, olvidé lo que realmente importa». «Nunca es tarde para recordar», respondió María, sin juzgarlo. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era un silencio cálido, lleno de significado. Lucía se acercó a Tomás y le ofreció un dibujo que había hecho con lápices gastados, 3 figuras tomadas de la mano bajo una estrella. «Es usted, la señora y mi mamá», dijo, orgullosa.
Tomás lo recibió emocionado. «Es hermoso. Gracias, pequeña. Lo guardaré siempre». María los observaba en silencio. Sentía que algo invisible los estaba uniendo. El frío, el miedo, la bondad, o quizá algo más grande. Al poco rato, Tomás ayudó a su madre a levantarse. «Vamos a casa, mamá». Rosaura miró a María. «¿Podré volver a verlas?» María sonrió. «Claro. Tiene aquí una amiga, y Lucía tiene una abuela nueva». Rosaura rió suavemente, y Tomás se conmovió hasta las lágrimas. «No sé cómo pagarle esto», dijo él mientras la ayudaba a abrigarse. «No se paga», respondió María. «Solo se devuelve, cuando pueda». Tomás asintió. Antes de irse, dejó sobre la mesa un sobre con dinero. «Por favor, acepte esto, al menos para la comida», no dijo ella, apartándolo con delicadeza. «No lo hicimos por dinero». Tomás la miró, desconcertado, y comprendió que no podría insistir. Guardó el sobre, inclinó la cabeza en señal de respeto y salió al frío con su madre del brazo. Desde la ventana, Lucía los vio alejarse. «Mamá, ¿crees que volverán?» «Sí, amor», dijo María, mirando hacia la nieve. «Cuando alguien recibe bondad, tarde o temprano regresa». Y en efecto, al día siguiente, la bondad regresaría, con un timbre en la puerta, una sonrisa y una promesa que cambiaría para siempre sus vidas. A la mañana siguiente, el sol se abrió paso entre las nubes, derritiendo poco a poco la nieve acumulada. El aire seguía frío, pero era un frío distinto, más amable, menos cortante. Dentro del apartamento, el aroma a café llenaba la cocina. María estaba fregando los platos cuando Lucía corrió hacia la ventana. «Mamá, hay un coche allá abajo», gritó. «¿Un coche?», preguntó María, secándose las manos en el delantal. Lucía asintió, con los ojos brillando de emoción. «Sí, uno muy grande y brillante». María se asomó. En la calle, un auto negro reluciente estaba estacionado frente al edificio. Un hombre bajó y levantó la vista hacia las ventanas. Era Tomás. Vestía un abrigo largo y oscuro, pero su expresión era serena, casi tímida. El corazón de María dio un salto. No esperaba volver a verlo tan pronto. «Mamá, ¿va a venir a visitarnos?», preguntó Lucía, saltando de alegría. «Tal vez», respondió ella, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de sorpresa y nervios. Al poco rato, alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves. «Seguros». María respiró hondo y abrió. Allí estaba Tomás, sosteniendo una gran cesta envuelta en papel dorado, y detrás de él Rosaura, abrigada y sonriente. «Buenos días», saludó él. «Espero no interrumpir». «Por favor, pasen», dijo María, apartándose. Lucía corrió hacia Rosaura y la abrazó con fuerza. «Volvió. Sabía que regresaría». La anciana rió, acariciándole el cabello. «Te lo prometí, pequeña». Tomás colocó la cesta sobre la mesa. «Trajimos un pequeño agradecimiento». María miró el paquete, sorprendida. Dentro había pan fresco, frutas, dulces, leche, ropa abrigada y una caja de lápices de colores nuevos. Lucía abrió los ojos de par en par. «¿Son para mí?». «Sí», respondió Tomás con una sonrisa. «Vi tus dibujos. Creo que una artista necesita buenas herramientas». La niña lo abrazó sin pensarlo. «Gracias. Ahora podré dibujar un árbol más grande». María observaba la escena, conmovida. No debió molestarse tanto. «No es molestia», replicó él. «Usted me devolvió lo que creí perdido, la fe en la gente». Se sentaron los 4 a la mesa. Rosaura insistió en servir el café, como si quisiera devolver un poco de lo que había recibido. Lucía le mostraba sus dibujos, mientras Tomás miraba alrededor, notando cada detalle: la pared descascarada, el sofá viejo, la dignidad con que todo estaba ordenado a pesar de la pobreza. «¿Siempre ha vivido aquí?», preguntó él. «Desde que nació Lucía, es lo único que pude pagar».
Pero no me quejo, respondió María, con serenidad. Mientras tengamos techo y calor humano, es suficiente. Tomás asintió, pensativo. Mi madre siempre decía algo parecido, y yo nunca lo entendí. Hasta ahora. Rosaura tomó la palabra. Hijo, esta mujer y su niña me salvaron la vida, no solo del frío, también del olvido. Me recordaron que todavía hay bondad en el mundo. Lucía levantó la mano, como si estuviera en la escuela. ¿Qué es la bondad, señora Rosaura? La anciana sonrió. Es hacer algo bueno sin esperar nada a cambio, mi cielo. Entonces mamá tiene mucha bondad, dijo la niña convencida. A veces da su abrigo a los vecinos cuando hace frío. María se sonrojó. No digas eso, Lucía. Pero Tomás la miraba con respeto. No, déjala, dijo. El mundo necesita más personas así. El ambiente se volvió cálido. Reían, compartían historias. Rosaura contó anécdotas de su juventud y Lucía escuchaba fascinada, con los codos sobre la mesa y los ojos bien abiertos. Por un momento, nadie pensó en el dinero, ni en las diferencias. Solo eran 4 seres humanos compartiendo una mañana de gratitud. Cuando Tomás y su madre se preparaban para irse, María los acompañó hasta la puerta. Gracias por venir. No, gracias a usted, dijo Tomás. Su casa es humilde, pero su corazón es inmenso. Rosaura tomó las manos de María. Vendremos a visitarlas más seguido, ¿sí? Esta casa tiene algo que la nuestra perdió. Vida. María sonrió y Lucía les hizo adiós desde la ventana mientras bajaban las escaleras. El coche arrancó lentamente, desapareciendo entre la nieve derretida. Cuando el silencio volvió, María se sentó junto a su hija. Mamá, ¿crees que vendrán otra vez? Sí, amor. Cuando ayudas con el corazón, la vida siempre te devuelve la visita. Lucía abrió su nueva caja de lápices y comenzó a dibujar. María la observó en silencio. Por primera vez en años, sintió que el invierno no era tan largo y que tal vez, solo tal vez, algo hermoso estaba comenzando. El día siguiente amaneció claro y luminoso, como si el cielo quisiera limpiar los rastros de la tormenta. María se despertó temprano. Por primera vez en años, la sonrisa le nació sola. Había dormido bien, con el alma ligera, recordando la visita de Rosaura y su hijo. Mientras preparaba el desayuno, Lucía entró corriendo con su caja nueva de lápices. Mamá, hoy quiero dibujar a la señora Rosaura y al señor Tomás. Claro, amor, respondió María sirviéndole leche caliente. Ellos trajeron mucha alegría a esta casa. Lucía asintió con entusiasmo. Y tú dijiste que la alegría atrae más alegría, ¿no? Así es. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse. El sonido del agua goteando desde los techos se mezclaba con los primeros cantos de los pájaros. Todo parecía distinto. A media mañana, alguien volvió a tocar la puerta. María pensó que sería algún vecino, pero al abrir, se quedó sin palabras. Tomás estaba allí otra vez, esta vez con una expresión distinta, más serena, más cálida. Llevaba un abrigo claro y un ramo de flores pequeñas en la mano. «Buenos días», dijo él, sonriendo. «¿Podemos pasar?» «Por supuesto». Rosaura entró detrás de él, envuelta en un chal grueso, con los ojos llenos de vida. «Te lo dije, Tomás». «Esta casa huele a amor», dijo la anciana, mirando alrededor. María los hizo pasar, todavía un poco desconcertada. «No debieron molestarse tanto». «No es molestia», replicó él. «Venimos a agradecerle de verdad». Lucía corrió hacia ellos. «Señora Rosaura, mire», le mostró un dibujo donde aparecían los 4 tomados de la mano bajo un árbol enorme. «Es precioso», mi cielo, respondió la anciana. «Lo colgaré en mi habitación». Tomás puso el ramo sobre la mesa. Mi madre quiso traerle flores, pero la idea fue de ella. Rosaura rió. Yo le dije, nada de regalos caros. Las flores traen suerte y corazón. Lucía se rió también. Entonces esta casa tendrá doble suerte, porque mamá también tiene flores en la ventana. El ambiente se llenó de risas. María los invitó a sentarse y sirvió café.
Tomás observaba cada rincón del apartamento con una mezcla de respeto y melancolía. Había vivido rodeado de lujos toda su vida, pero pocas veces había sentido tanta paz como en ese lugar tan humilde. «No deja de asombrarme», dijo él finalmente. «Ustedes no tenían casi nada, y aún así compartieron lo poco que tenían con una desconocida. La necesidad no quita la humanidad», respondió María con serenidad. «Si uno espera tener mucho para dar, nunca da nada». Tomás la miró con admiración. «Mi madre dice que fue su ángel. Yo también lo creo. No soy un ángel, señor Méndez. Solo hice lo que sentí correcto». Hubo un silencio breve, cómodo. Rosaura tomó la palabra. «María, hijo, ¿saben qué pensé anoche? Que no existen los encuentros por casualidad. Las personas se cruzan cuando el destino lo necesita». Lucía levantó la vista, curiosa. «Entonces, nosotros nos encontramos porque el destino quiso». «Así es, pequeña», dijo Rosaura, acariciándole el cabello. «Y cuando el destino te une a alguien bueno, hay que cuidar ese lazo». Tomás sonrió. «Mi madre siempre fue sabia, y tiene razón. Por eso estoy aquí. Quiero que sepa que no pienso dejar este lazo perderse». María lo miró sin entender del todo. «¿A qué se refiere?» Tomás respiró hondo. «Mi madre necesita cuidados constantes. He pensado que tal vez usted podría trabajar con nosotros como su acompañante y ayudante personal. No sería una servidumbre, sino un empleo digno, con salario, vivienda y seguridad. Y, por supuesto, Lucía vendría con usted». El silencio se apoderó del cuarto. María lo observó sorprendida. «¿Trabajar con ustedes?» «Sí, mi madre se siente bien con usted, confía en usted, y yo», bajó la mirada, «yo confío en alguien por primera vez en mucho tiempo». Lucía miró a su madre con los ojos brillando. «¿De verdad podríamos vivir con ellos?» María tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. «No sé qué decir. Es demasiado». «No es demasiado», intervino Rosaura. «Es justo. Nos diste calor cuando no tenías fuego. Nos diste esperanza cuando la habías perdido. Déjanos devolvértelo». Las palabras de la anciana fueron tan sinceras que María no pudo responder. Se llevó una mano al pecho, conteniendo la emoción. Lucía se aferró a su falda. «Mamá, si vamos, puedo dibujar flores en todas las paredes», susurró. «Y la señora Rosaura tendrá compañía». María la miró, luego a Tomás y finalmente a la anciana. En los ojos de ambos vio algo que no era lástima, sino gratitud verdadera. Asintió lentamente. «Está bien. Acepto, pero solo si me permiten seguir cocinando mi sopa». Tomás rió por primera vez con el alma. «Trato hecho». Rosaura aplaudió despacio. «Feliz. Entonces, que empiece esta nueva etapa. Que la bondad siga girando». Lucía abrazó a todos y gritó emocionada. «Ahora sí tenemos familia nueva». Y mientras el sol entraba por la ventana, bañando el pequeño apartamento con una luz dorada, María sintió que el invierno había terminado definitivamente. La gratitud había florecido y con ella una nueva vida comenzaba. Pasaron algunos días desde aquella visita que había cambiado el rumbo de sus vidas. María aún no podía creerlo del todo. Cada mañana, cuando abría los ojos, se preguntaba si todo había sido un sueño. Pero no. La realidad era que tenía un nuevo trabajo, una nueva esperanza y un futuro diferente para Lucía. La camioneta de Tomás llegó puntual. Él mismo había ido a buscarlas. Lucía saltaba de emoción mientras metían sus pocas pertenencias en una caja de cartón. Unas prendas, una taza vieja, su muñeca de trapo y los dibujos que tanto amaba. «¿Lista, campeona?», preguntó Tomás sonriendo. «Sí», respondió la niña con los ojos brillando. «Pero no olvidemos mi muñeca. Ella también se muda». «Por supuesto, señorita», dijo él con tono solemne, provocando la risa de ambas. El trayecto fue silencioso, aunque no incómodo. Lucía pegaba la frente a la ventanilla, mirando cómo el paisaje cambiaba. Las calles viejas, las fachadas grises y los postes llenos de nieve quedaban atrás, reemplazados por avenidas limpias y jardines cubiertos de luces navideñas. María,
Mientras tanto, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Señor Méndez dijo con voz suave: «Aún no entiendo por qué confía tanto en nosotras». Tomás la miró desde el volante. «Porque ustedes hicieron lo que nadie más habría hecho. Cuando todos pasaron de largo, ustedes se detuvieron. Eso me basta para confiar». Afuera, el cielo comenzaba a aclararse y un rayo de sol atravesó las nubes, bañando la nieve con un brillo dorado. Cuando llegaron a la mansión, Lucía quedó maravillada. «Es enorme», exclamó. «Y también tiene un jardín con árboles de verdad», añadió Rosaura, que las esperaba en la entrada, radiante. Rosaura abrazó a Lucía con ternura. «Bienvenida, mi pequeña artista. Traje mis colores para dibujar su casa», dijo Lucía. «Pero creo que no me alcanzará el papel». Todos rieron. María miró alrededor, impresionada. Todo era impecable. Los pisos de mármol, los cuadros, las lámparas de cristal. Sin embargo, había algo distinto a la primera vez que estuvo allí. Ahora aquel lugar, tan grande y silencioso, parecía más cálido, más humano. Tomás las llevó hasta una habitación sencilla pero acogedora, con vista al jardín. «Aquí pueden quedarse. Si necesitan algo, solo díganlo». María lo miró a los ojos. «Gracias. No sabe lo que esto significa para nosotras». «Sí lo sé», dijo él, «porque yo también necesitaba empezar de nuevo». Durante los días siguientes, María se integró a la rutina de la casa. Cuidaba de Rosaura, preparaba comidas sencillas y acompañaba a la anciana en sus paseos por el jardín. Lucía asistía a una pequeña escuela cercana y cada tarde, al volver, corría a contarle a su abuela Rosaura todo lo que había aprendido. Una tarde, mientras la niña dibujaba en el porche, Tomás observaba desde la distancia. Rosaura y María estaban sentadas bajo un árbol, conversando y riendo. La escena le resultó tan natural que le dolió pensar cuánto tiempo había pasado sin escuchar la risa de su madre. «Gracias», dijo él acercándose. «¿Por qué?», preguntó María. «Porque desde que ustedes llegaron, esta casa volvió a tener vida». María sonrió. «A veces no hace falta mucho para que una casa vuelva a ser un hogar, solo amor y un poco de sopa caliente». Tomás rió con suavidad. «Voy a recordarlo». El tiempo comenzó a fluir de otra manera. Rosaura mejoró visiblemente. Las caminatas, la conversación y la presencia de Lucía parecían devolverle años de vida. Cada noche, antes de dormir, María se sentaba junto a la cama de la anciana y le leía en voz alta algún cuento. Y aunque Rosaura a veces olvidaba los nombres o los detalles, siempre terminaba sonriendo. Una noche, mientras cerraban las cortinas, Rosaura le dijo: «Hija, tú me diste más que cuidados, me diste compañía». «Usted también me dio algo», respondió María con voz temblorosa. «Me devolvió la fe en los milagros». Al salir de la habitación, Tomás la esperaba en el pasillo. «Mi madre duerme tranquila gracias a usted», dijo él. «No es mérito mío. Ella solo necesitaba sentirse amada, y usted lo hizo posible», insistió él. «No sabe cuánto la admiro». María bajó la mirada, ruborizada. «No soy especial, señor Méndez». «Sí, lo es», respondió él con voz baja. «No lo olvide». En ese instante, el silencio se volvió profundo, casi íntimo. Por primera vez, ambos se miraron sin palabras, sabiendo que algo nuevo comenzaba a crecer entre ellos, algo que ninguno esperaba, pero que los envolvía suavemente, como la nieve cayendo otra vez sobre el jardín. A lo lejos, Lucía reía con su muñeca, inventando historias sobre un ángel que trajo luz a una casa triste. Y sin saberlo, tenía razón, porque aquella mujer sencilla, que había compartido una sopa con una desconocida, acababa de abrir la puerta no solo a una nueva oportunidad, sino también al amor. El invierno comenzó a ceder poco a poco, la nieve se derritió, dejando charcos en los caminos del jardín, donde Lucía corría feliz con botas de agua,
riendo con una alegría que llenaba la casa. Para Rosaura, cada día era un renacer. Sus mejillas, antes pálidas, recuperaron color. Su voz, antes temblorosa, sonaba ahora firme, y aunque a veces olvidaba nombres o fechas, nunca olvidaba lo que sentía: cariño, compañía y calor humano. María había transformado aquella mansión en un verdadero hogar. El olor a sopa, pan y café reemplazó el perfume del silencio. En la mesa siempre había flores, dibujos de Lucía y una conversación amable. Rosaura solía decir: antes vivía en una casa grande, ahora vivo en una casa viva. Lucía se convirtió en el corazón de todos. Leía cuentos, inventaba canciones y llenaba los pasillos de risas. Tomás, que antes pasaba sus días encerrado entre reuniones y llamadas, comenzó a quedarse más tiempo en casa, a escuchar esas risas que devolvían el sentido a todo. Una tarde, mientras el sol doraba los ventanales, Rosaura tejía una bufanda para Lucía y María arreglaba la mesa. Tomás entró con una mirada tranquila, casi feliz. «Huele a pan recién hecho», comentó. «Y a hogar», respondió María, sin levantar la vista. Tomás se acercó y le ayudó a colocar los platos. «No recuerdo la última vez que alguien cocinó en esta casa sin que fuera por encargo. La comida sabe mejor cuando se hace con amor», dijo ella, sonriendo. «Lucía dice que es mi secreto mágico». «Entonces debería escribir un libro», bromeó él. «Recetas para sanar el alma». Ambos rieron. Rosaura los observó con una expresión llena de ternura. «¿Saben qué veo cuando los miro?», preguntó. «¿Qué, mamá?», respondió Tomás. «Una segunda oportunidad. La vida no siempre te la da, pero cuando lo hace, hay que tomarla con todo el corazón». María bajó la mirada, conmovida. Tal vez todos necesitábamos empezar de nuevo. Rosaura asintió. «Tú me devolviste la vida, hija». Y tú, miró a su hijo, volviste a mirar con el corazón. Tomás le tomó la mano. «Gracias, mamá. Prometo no perderme otra vez». Aquella noche cenaron juntos los tres. Lucía, con su risa contagiosa, contaba historias inventadas sobre animales que hablaban y estrellas que bajaban a la tierra. Rosaura reía hasta las lágrimas, y Tomás no dejaba de mirar a María, maravillado de cómo algo tan simple podía ser tan hermoso. Después de la cena, Lucía se durmió en el sofá, abrazada a su muñeca. María la cubrió con una manta y Rosaura se retiró a descansar. El silencio quedó suspendido entre María y Tomás, que aún estaban en la cocina, lavando los platos. «Nunca pensé que volvería a ver a mi madre sonreír así», dijo él en voz baja. «Ella solo necesitaba amor. A veces es lo único que cura». «¿Y usted qué necesitaba?», preguntó Tomás, mirándola con suavidad. María lo pensó un segundo. «Fe, creer que todavía era posible algo bueno». Tomás sonrió, conmovido. «Entonces, los dos estábamos perdidos y nos encontramos por accidente». «No creo en los accidentes», respondió ella, mirándolo a los ojos. «Creo en las casualidades que el corazón entiende antes que la mente». Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Afuera, el viento movía las ramas, y la luna bañaba el jardín con una luz plateada. Tomás respiró hondo. «Gracias, María, por traer calor a este lugar. Gracias a usted por permitirnos quedarnos», respondió ella. Sus miradas se cruzaron, y sin palabras, ambos supieron que algo nuevo comenzaba a florecer. No era solo gratitud, era respeto, ternura, y ese tipo de afecto que no se busca, pero cuando llega, cambia todo. En la habitación, Rosaura escuchó desde su cama los pasos en la cocina, las voces bajas, las risas contenidas. Cerró los ojos y sonrió. «Por fin», susurró. «Mi hijo ya no está solo». Lucía se movió dormida en el sofá y, aún entre sueños, murmuró: «Somos familia, de verdad». Y lo eran. No unidas por la sangre, sino por el milagro más simple y poderoso de todos:
el amor que renace cuando se da sin medida. Los días se hicieron más largos y luminosos. La primavera empezaba a insinuarse en los rincones del jardín, y los primeros brotes verdes se abrían paso entre la tierra húmeda. En la casa Méndez, la vida volvía a tener ritmo. Lucía corría por los pasillos con su mochila, Rosaura tejía junto a la ventana y María llenaba el aire con el aroma del pan y la risa. Tomás, por su parte, ya no era el mismo hombre de antes. Había dejado de vivir pegado al teléfono. Cada vez que lo miraba sonar, lo ignoraba para quedarse un poco más en casa. La presencia de María y Lucía había traído algo que ni su dinero ni sus negocios podían comprar: paz. Una mañana, mientras Rosaura tomaba el sol en el jardín, Tomás se sentó a su lado con una taza de café. «Mamá, ¿te sientes bien?» «Más que bien, hijo. A mi edad, despertar cada día con risas cerca es un regalo». «Tienes razón», dijo él, mirando hacia el porche, donde María colgaba sábanas blancas que el viento movía suavemente. «Creo que nunca había entendido lo que era tener un hogar». Rosaura sonrió, porque hasta ahora no habías tenido uno. Tenías una casa, pero no un hogar. Tomás la miró con una ternura que pocas veces mostraba. «¿Sabes algo? A veces pienso que fue el destino el que te sacó de casa aquella noche». «Sí, y el mismo destino me llevó hasta ella», respondió la anciana. «No fue una pérdida, fue un camino». Lucía apareció corriendo con las manos llenas de flores. «Mire, señor Tomás, son para usted». Él se agachó y las tomó, sorprendido. «¿Para mí?» «Sí. Mamá dice que cuando alguien está aprendiendo a querer, hay que darle flores». Rosaura soltó una carcajada. «Esta niña ve más allá que los adultos». Tomás miró las flores, luego a María, que lo observaba desde la distancia con una sonrisa tímida. «Tal vez tiene razón», dijo él en voz baja. Esa tarde, mientras María preparaba la cena, Tomás se acercó a la cocina. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó. «¿Usted?», rió ella. «No me diga que sabe cocinar». «No mucho, pero sé cortar pan». Entonces ya es más de lo que imaginaba. Comenzaron a trabajar juntos. Entre risas, harina y miradas que decían más que las palabras, la distancia entre ellos empezó a desaparecer. «Sabe», dijo María, limpiándose las manos, «a veces pienso que la vida tiene un humor curioso». «¿Por qué lo dice?». «Porque el hombre que buscaba a su madre desesperadamente terminó encontrando algo más». Tomás la miró con una mezcla de ternura y respeto. «¿Y qué encontró?». «Una familia», respondió ella suavemente, «y tal vez una razón para quedarse en casa». Él se quedó en silencio, con el corazón latiendo rápido. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de lo que venía. Rosaura entró en la cocina, apoyándose en su bastón. «¿Huelen eso?», preguntó con una sonrisa traviesa. «¿El pan?», dijo Lucía, asomándose desde el pasillo. «No». «El amor», dijo la anciana, riendo. Todos rieron con ella. La risa de los cuatro se mezcló con el crepitar del horno, llenando la casa de un calor tan humano que parecía borrar las heridas del pasado. Calor no. Cuando cayó la noche, Tomás subió al despacho y abrió una caja vieja que había estado guardada por años. Dentro había fotos de su infancia, de su madre, de su padre y de él mismo, joven, con la mirada dura de quien cree que el dinero lo puede todo. Suspiró, bajó las escaleras y encontró a María sentada en el porche, mirando las estrellas. Se sentó a su lado. «¿Piensa en algo?», preguntó ella. «¿En cuánto tiempo perdí? Y en lo afortunado que soy de haberlos encontrado». «Nunca es tarde para aprender», respondió ella. «Ni para amar», añadió él, con voz baja. María lo miró, y por primera vez no apartó la vista. El silencio entre ellos fue dulce, lleno de comprensión. En el interior, Rosaura y Lucía los observaban desde la ventana. La anciana tomó la mano de la niña y murmuró: «¿Ves, pequeña? El amor no se busca, se encuentra, cuando haces el bien sin esperar nada». Lucía asintió con una sonrisa. «Entonces mamá lo encontró, ¿verdad?». «Sí, hija, lo encontró, y lo merecía». Afuera, el cielo parecía más limpio que nunca, y en aquella casa,
que un día fue fría y silenciosa, ahora ardía un fuego invisible, el del amor aprendido, el del hijo que volvió a amar. El tiempo pasó sin que nadie lo notara. Las estaciones cambiaron suavemente, como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para no romper la calma que reinaba en aquella casa. Lucía crecía feliz, Rosaura envejecía con dignidad, María trabajaba con el mismo cariño de siempre, y Tomás ya no era el hombre de antes. Había aprendido a escuchar, a mirar a los ojos, a valorar los silencios, y, sobre todo, había aprendido que las verdaderas riquezas no se miden en números, sino en momentos compartidos. Cada mañana bajaba temprano, antes de ir al trabajo, solo para tomar café con María. No hablaban mucho. A veces solo se miraban, sonreían, y bastaba. Había entre ellos un entendimiento que no necesitaba palabras, un lazo invisible, tejido con gestos pequeños y días compartidos. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Tomás se detuvo en el jardín y observó a su madre y a Lucía tejiendo juntas en el porche. Rosaura reía, paciente, mientras la niña enredaba los hilos una y otra vez. María salía del invernadero con las manos llenas de flores. Esa imagen se le grabó a fuego en el alma, su pasado y su futuro juntos, en un solo cuadro de paz. Esa noche, cuando todos dormían, Tomás se acercó a la habitación de su madre. Mamá susurró, ¿puedo hablar contigo? Siempre puedes, hijo, respondió ella, despertando con una sonrisa. Se sentó junto a la cama y tomó su mano. No sé cómo agradecerte por aquella noche. Si no hubieras salido, si no te hubieras perdido. Se detuvo, emocionado. Tal vez nunca habría encontrado lo que de verdad importa. Rosaura le acarició la mejilla. No fue casualidad, Tomás. A veces Dios usa las pérdidas para darnos un regalo. ¿Y cuál fue el mío?, preguntó él con un hilo de voz. Una familia, respondió la anciana sin dudar. María, Lucía, tú, somos parte del mismo milagro. Tomás asintió, conmovido. Creo que la amo, mamá confesó en voz baja. Rosaura sonrió con ternura. Lo sé, se te nota hasta en los ojos. ¿Y si ella no siente lo mismo?, preguntó, inseguro. Hijo, cuando el amor es limpio y nace del agradecimiento, no necesita prisa. Espera y florece solo. Al día siguiente, Tomás se levantó temprano, bajó al jardín y cortó algunas flores que su madre y Lucía habían cultivado. Las puso en un jarrón pequeño sobre la mesa del comedor. María entró poco después, sorprendida. ¿Usted hizo eso? Sí, respondió él, algo nervioso. Quería que hoy el desayuno tuviera algo bonito. Ya lo tiene, dijo ella, sonriendo con dulzura. Su gesto lo hace bonito. Lucía apareció corriendo con su mochila. Mamá, señor Tomás, hoy hay feria en la escuela. Van a dar premios por los dibujos. ¿Y participarás?, preguntó él. Sí, dibujé algo muy importante, dijo con orgullo. ¿Qué es?, preguntó María. Lucía sonrió misteriosa. No se los diré hasta que gane. Horas más tarde, Tomás y María la acompañaron al colegio. En las paredes del salón había decenas de dibujos, paisajes, animales, castillos, pero el de Lucía destacaba en el centro. Era una casa grande, con un jardín lleno de flores y 4 personas tomadas de la mano bajo un cielo azul. Encima, con letras torcidas, se leía, «Mi familia, la que elegí con el corazón». María se tapó la boca, emocionada. Tomás sintió un nudo en la garganta. Lucía los miró con ojos brillantes. «Ven, gané sin premio», dijo, «porque ya los tengo a ustedes». Rosaura, que estaba sentada en la primera fila, no pudo contener las lágrimas. «Dios mío», susurró, «si esto no es amor, no sé qué lo es». Tomás rodeó a María con el brazo, instintivamente. Ella no se apartó. Por primera vez, se sintieron en casa, no por el lugar, sino por la compañía. Esa tarde, al regresar, Rosaura los esperó con chocolate caliente. «¿Y ahora qué harán?», preguntó sonriendo. Tomás miró a María y ella a él.
Seguir viviendo, respondió él. Seguir agradeciendo y seguir queriendo, añadió María. Lucía levantó su taza y brindó, por la familia que se encontró en una noche de nieve. Todos rieron, chocando las tazas. Afuera, las flores del jardín se mecían con el viento, y adentro, el lazo invisible del amor seguía creciendo, silencioso y fuerte, como las raíces de un árbol que ya nadie podría arrancar. El verano llegó con sus días largos y su luz dorada. El jardín de la casa Méndez florecía lleno de colores, y la risa de Lucía se mezclaba con el canto de los pájaros. Todo parecía en calma, pero, como suele suceder en la vida, el destino guardaba todavía una última lección para todos. Una tarde, el cielo se oscureció de repente, el viento cambió de dirección y las nubes comenzaron a reunirse sobre la ciudad. María estaba en el porche, recogiendo la ropa que colgaba, cuando sintió las primeras gotas. «Lucía, entra, va a llover», gritó. La niña corrió, riendo, con las manos abiertas, disfrutando del agua. Rosaura observaba desde la ventana. Aquella tormenta le recordaba algo lejano, una imagen borrosa de otra vida, una noche de nieve, una puerta abierta, una mujer que le tendía una manta. «Dios mío», murmuró, «¿cómo cambia el mundo cuando alguien te tiende la mano?». Tomás llegó poco después, empapado. «No sabía que iba a llover tan pronto», dijo entre risas, dejando el paraguas en la entrada. «El clima tiene su carácter», bromeó María. «No le gusta avisar». Él se quedó mirándola un instante, con esa mezcla de respeto y ternura que solo se tiene hacia quien ha cambiado tu destino. «María, necesito decirle algo», empezó, con voz seria. Ella lo miró, sorprendida. «¿Pasa algo?» «Sí, pasa que no quiero imaginar mi vida sin ustedes, ni sin su risa, ni sin su sopa, ni sin la voz de Lucía en las mañanas». María bajó la mirada, con el corazón acelerado. «No diga eso, señor Méndez. Dígame», Tomás la interrumpió. «Solo Tomás». El silencio se volvió profundo. Afuera, la lluvia caía con fuerza, golpeando los cristales. Tomás dio un paso más cerca. «Durante años creí que lo tenía todo, y aquella noche, cuando perdí a mi madre, descubrí que no tenía nada. Ustedes me enseñaron lo que es el amor, el verdadero. Nosotros solo hicimos lo que cualquiera haría», respondió ella, temblando. No dijo él con firmeza. «Nadie más lo habría hecho como usted». María sintió que las lágrimas querían salir. «Yo no soy más que una mujer sencilla». «Y justamente por eso», respondió Tomás, «porque en su sencillez encontré lo que tanto me faltaba, humanidad». Rosaura apareció entonces en el pasillo, apoyada en su bastón. «¿Puedo decir algo?», interrumpió con una sonrisa. Ambos se separaron, ruborizados como adolescentes. La anciana rió. «Hijos, no tengan miedo. La vida les dio una segunda oportunidad. No la desperdicien por orgullo o miedo». Lucía, que había escuchado parte desde la escalera, corrió y abrazó a los tres. «Entonces que llueva mucho», gritó, «porque cuando llueve, el mundo se limpia y todo vuelve a empezar». Tomás y María se miraron y, sin pensarlo, salieron juntos al porche bajo la lluvia. El agua los empapó en segundos, pero ninguno se movió. El cielo tronaba, el viento soplaba fuerte, y sin embargo, en medio de aquella tormenta, la calma estaba en ellos. Tomás tomó su mano. «Prométame algo». «¿Qué cosa?», susurró ella. «Que no volverá a irse, que esta vez el milagro que empezó con una noche de nieve no se perderá bajo la lluvia». María lo miró fijamente, con lágrimas mezclándose con el agua que caía de su rostro. «Lo prometo», respondió. «Pero solo si usted promete no olvidar nunca de dónde vino este amor». «De la bondad», dijo él sin dudar. «No, y de una mujer que abrió su puerta cuando todo el mundo la cerraba». Entonces, bajo la lluvia, se abrazaron. No fue un beso de película, sino algo más profundo. Un abrazo de almas que habían esperado toda una vida para encontrarse. Desde la ventana, Rosaura los observaba con los ojos brillantes.
Lucía se acurrucó junto a ella y dijo, «¿Ve, abuela?» Le dije que eran familia. «Sí, hija», respondió la anciana con voz temblorosa. «Y el amor siempre encuentra su camino». La lluvia siguió cayendo, pero ya no era fría, era suave, como una bendición. Y así, bajo aquel cielo gris, 4 corazones encontraron su hogar definitivo, no en una casa, ni en la riqueza, sino en la certeza de que los milagros existen y que a veces comienzan con un simple acto de bondad en medio del frío.